Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y conversamos hoy día con la doctora Consuelo Conejeros de algo que nos une, que es la medicina interna. Querida Consuelo, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿cómo está? Pucha, para mí es un honor estar compartiendo con usted en esta modalidad nueva que es una radio virtual, así que desde acá de Talcahuano, de la región del Biobío, le mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas y la verdad es que estoy muy contenta de hablar un tema que en realidad no es muy conocido y que tiene que Exactamente. ver con la medicina interna. Claro, exactamente, y le pusimos un nombre bien intenso, así que genere polémica, la madre de todas las especialidades médicas, desde luego. Porque muchas veces, querido Consuelo, la gente confunde como la medicina general con la medicina interna, y hoy día vamos a hacer una aclaración para que a la señora Juanita le quede súper claro. Bueno, en primer lugar, presentarte a la doctora Consuelo Conejeros, quien fue mi alumna destacadísima en la Universidad Andrés Bello en los primeros años de las primeras generaciones de egresados. Y aquí te doy la palabra de inmediato a ti, Consuelo, para que nos cuentes cómo fue este interés tuyo por hacer medicina interna y luego por hacer docencia, que también escuché que estabas haciendo. Sí, bueno, efectivamente yo egresé ya hace algunos años atrás de la Universidad Andrés Bello en la sede de Santiago. Por razones de familia me vine acá a la zona del Biobío, pero mi alma mater está allá en Santiago. En la época que efectivamente, para los que no sepan, la doctora Herrera, aparte de todas sus tareas multifacéticas, ella era mi profesora del internado de medicina interna, a la cual yo desde el minuto uno admiré y dije, chuta, creo que quiero ser como ella o Ah, alcanzar algo a mira, ser como ella. Y la verdad es que yo como buena estudiante, porque yo era la verdad bastante buena estudiante, me gustaba estudiar de todo, pasé brillante. por este varieté de muchas cosas. En algún momento quise ser pediatra, hasta en algún momento quise ser ginecóloga. Cuando pasaba, quizás nunca quise ser fue cirujana, eso siempre lo tuve claro. Mira. Pero la verdad me di cuenta que lo que me gustaba era indagar, investigar, llegar al meollo del asunto y por supuesto tratar de dar la respuesta más específica a los pacientes, que ya desde ya les doy una pista un poco de lo que se trata la medicina interna. Creo que sin duda fue el internado y los modelos de los docentes en que uno le inspira y uno se ve reflejada y se mira al espejo y dice, yo podría hacer eso. Pero qué lindo, mira, bueno, yo intencionalmente estoy aquí ahora saliendo de esta reunión, voy a grabar un programa, pero lo que ven a mi espalda es una cámara de televisión y creo que nosotros tenemos que hoy día abrir nuestras mentes a intentar ya no dejar la medicina para que la entiendan unos pocos, una elite, sino que tenemos que bajar, ¿cierto?, la información a los usuarios, a las personas que realmente tienen que pelear con las enfermedades del día a día. Y creo que todos los recursos son válidos. Cuéntanos un poquito, Consuelo, sí, cómo ya desde la medicina general entonces te decidiste después de estos corcoveos en otras especialidades a ser internista, dónde lo hiciste y cómo cruzaste también a la educación médica. A ver, yo creo que un internista va de la mano tomado con el ámbito docente, ¿eh? Porque es difícil aprender y adquirir tanto conocimiento sin poder reforzarlo de manera constante. Así que es como casi un deber ser el ser internista y ser un poco docente, esté uno fidelizado con una institución o no. Mi camino docente parte desde la UNAV. De hecho yo terminé mi pregrado, ¿cierto? Que son los primeros 7 años de medicina para que la gente en la casa entienda cómo es la carrera médica. Cuando uno estudia de primero a séptimo año, egresa como médico cirujano y luego de Exacto. eso uno puede optar, si es que lo quiere, a algún programa de especialización donde existen 4 especialidades básicas, dentro de las cuales existe la medicina interna. En general, para llegar al camino de una especialidad, hay distintos caminos. Generalmente todos los caminos llegan a Roma, ¿cierto? Ujú. En Chile es importante mencionar que no hay una ley de especialidades médicas tan estricta, pero hay una tradición que hace que la mayoría de los médicos se formen en un programa de formación de posgrado, así como cuando la gente hace un magíster, hace un doctorado, un diplomado, etcétera. Existen programas de especialización médica que los dictan las universidades vinculadas a distintos centros de estudio y vinculadas, por supuesto, a distintos recintos hospitalarios.
Y ahí es donde nace el concepto que a lo mejor muchas personas en su casa conocen como los becados, ¿ya? Los becados, no es porque Claro, tengan una beca en dinero ni nada, sino que están en un programa de formación, también se les llama residentes, también de manera más formal. Y existe otro camino, que fue un camino más largo, el cual yo opté, que fue un programa de adiestramiento en práctica, que permite validar la especialidad mediante una institución, que es la Corporación Nacional de Especialidades Médicas, que es CONASEM. Y eso también es igual de válido que una especialidad formal. La única diferencia son los tiempos en que uno se forma. Yo me formé 5 años trabajando en mi hospital El Pino, así que aprovecho desde acá mandar un saludo ahí en la comuna de San Bernardo, ¿cierto? sí. Que los que somos del Pino de corazón lo llevamos y sabemos lo que significa trabajar ahí, así que saludo a toda la gente allá. Y por otro lado, saliendo a hacer rotaciones de las distintas especialidades o subespecialidades que uno como médico internista ya debe conocer. Por ejemplo, rotaciones en gastroenterología, en nefrología, hematología, infectología, etcétera, según esté el programa. Y bueno, yo me formé los 5 años en esta forma, con el patrocinio de la Universidad Andrés Bello, de todas maneras, sin tener un programa de formación claro. Eh, y obviamente con un tutor que era el doctor Domingo Arregá en ese momento y mi grupo de trabajo. Eh, Luego de eso, ya me vine acá a la región del Biobío. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, así que si hay alguien de Talcahuano que nos está escuchando, también de la región del Biobío, saludos. Estamos acá haciéndonos presentes. Eh, y desde ahí que obviamente comienza la vinculación docente en estos momentos con la Universidad de Concepción, donde estamos trabajando con los alumnos más pequeños, que son los alumnos de cuarto año, que están naciendo, los que están conociendo, los que se están enamorando de esto, que es tan bonito que es la medicina interna, con los internos, que son los médicos que ya están también por salir, que eso es importante también el concepto, que a la gente muchas veces la atienden los internos en nuestras urgencias, en las salas de hospitalizados, y también estamos, ¿cierto?, formando ya residentes de medicina interna en este programa más formal que yo les mencionaba anteriormente, que es bajo el alero también de la Universidad de Concepción. Así que definitivamente la medicina interna, por la vasta cantidad de información que uno debe manejar, da pie, ¿cierto?, para que nosotros podamos formar gente, educar, enseñar y también nosotros aprender. Los internistas somos personas, y la doctora Herrera también lo sabe concretamente, que nos gusta aprender mucho, somos muy curiosos, siempre tratamos de llegar a lo último, porque también es la respuesta que nos pide el paciente, y eso hace que nos diversifiquemos en varias áreas, pero a la vez seamos un poco invisibles a la comunidad. Y eso también es la idea de hoy día de contarles de qué se trata la medicina interna. Desde luego, y ya viste que con una circunstancia tan extraordinaria como la pandemia, al contrario, gente que ya estaba completamente diferenciada hacia la cardiología, hacia la reumatología, hacia todas las especialidades que son las derivadas de la medicina interna, tuvieron que confluir en la UCI por la pandemia. Entonces, también esa flexibilidad, esa posibilidad de reaprender manejo de paciente crítico, nos hizo tomar tener las armas a aquellos que éramos internistas, ¿cierto? Para poder echar a andar y cuadruplicar, o sea, quintuplicar la capacidad de intensivo durante estos años de pandemia, que por cierto, a ti te tocaron ¿dónde, Consuelito? A mí me tocaron, bueno, siendo internista, jefa de la sección de medicina interna hospitalizados, pero también en mi otro rol de contrato de trabajo, que era de médico de UCI. Me Mira, tocó vivir la pandemia en la UCI cuando recién nos tuvimos que diversificar. De dos UCI pasamos a tener 4 o 5, y con la incertidumbre plena de lo que estaba pasando, viviendo el minuto a minuto. Cosas anecdóticas, por ejemplo, muchas veces me tocó contactarme vía telefónica con médicos reguladores del SAMU, que habían sido compañeros míos de la Universidad en Santiago, colegas de otros hospitales, y nos contactábamos también, que eran compañeros que no nos veíamos hace años, pero que teníamos que presentarnos pacientes porque había que generar todo el proceso enorme de la gestión de cama, que y eso el fue un traslado trabajo aéreo, heroico. muchas veces. Y el traslado aéreo, o sea, ahí, pucha, yo la verdad es que tengo que hacer el reconocimiento a todo el personal de salud que trabajó en esos traslados aéreos, que son extremadamente complejos, o sea, la dinámica, ¿cierto?, que tiene que haber para lograr el traslado seguro y eficiente de los pacientes fue una tarea titánica. La labor que se generó con
la administración de los ventiladores mecánicos. Acá nunca faltó un ventilador, pasamos minutos muy apretados, sí, muy tensionados, en los cuales teníamos incertidumbre, pero la verdad es que siempre sentimos que estuvimos apoyados, la verdad es que no nos sentimos solos, y ese también fue una banderita que tomamos como equipo de salud para apoyarnos entre nosotros. Fueron minutos duros, si no fuera por el apoyo de nuestra familia, en particular, bueno, en mi caso de mi pololo, ¿cierto? Que me apoyó, desde acá le mando un saludo que me debe estar escuchando, del Hospital Pencolirquén, ¿cierto? Que si no fuera por su paciencia, su apoyo, su calma, y así como él, con todas las familias que hay detrás, o sea, hay historias que yo les puedo contar desde la perspectiva médica, eh, colegas que perdieron a sus padres durante la pandemia, que no pudieron asistir a la ceremonia, Qué duro. y bueno, y la realidad de los pacientes, doctora, o sea, lo que vivimos en la pandemia siendo internistas fue que nos tuvimos que aprender a vincular todos juntos. Muchas veces nuestros colegas cirujanos que están más alejados de la clínica directa nos acompañaron a pasar visitas. Los urólogos, que uno piensa que están solo dedicados a un área específica, pasando visitas, llamando a los familiares, entregando información. O sea, por lo menos la colaboración que se generó acá fue tremenda. Y yo creo que eso es un aplauso que quizás es silente, que al principio la gente lo entregaba a las 9 de la noche, pero Sí. creo que es relevante hacer mención. Claro, aquí hay muchas enseñanzas y yo creo que ya vamos a ir, ojalá, cerrando el tema del COVID, pero el último reporte es que todavía hay 15 fallecidos en este país al día por COVID. Entonces, la pandemia, quiero ser súper enfática en esto, todavía no ha terminado. No se ha No, decretado ni por la Organización Mundial de la Salud ni por las autoridades de salud de este país que se haya retirado los recursos extraordinarios que significan, ¿cierto?, el aseguramiento de la calidad, la vacunación, el ingreso y la incorporación de la vacuna anti-COVID y de la vacuna anti-influenza como partes del proyecto, ¿cierto?, de protección de la vía aérea y respiratoria. Y bueno, agradezcamos que existen enfermedades que tienen vacunas, porque lo de la gripe aviar, por ejemplo, que le puede dar a una persona, en realidad no tiene ninguna inmunización en este momento, salvo que la inmunización contra la influenza estacional le otorgue parte de esa defensa. Te lo pregunto porque así es. Talcahuano, zona costera, en donde probablemente se tenga que tener mucha atención sobre un eventual brote del H5N1, que es la vacuna, o sea, el virus de la influenza A, que tiene esa característica y que tiene gran afinidad por los pulmones, tiene una mortalidad de cerca del 53% como neumonía, así que no pude dejar pasar hoy este día para decirlo, porque es un tema real y concreto. Consuelito, Totalmente de pero acuerdo. me fui por las ramas, me fui por la gripe aviar. ¿Ha cambiado la formación de los médicos internistas en los últimos 20 años? Bueno, tú has sido protagonista del estar, del vivir, de hacer campo clínico, tanto desde ser alumna como de ser becada y profesora ahora. ¿Has visto cambios significativos? ¿Sigue durando la carrera 7 años o se ha acortado? Cuéntanos un poquito de eso. La verdad es que cambios estructurales no ha habido. La carrera de medicina para egresar como médico general sigue durando 7 años, pero sin duda ha cambiado la manera en que hacemos la docencia en medicina. La docencia, por ejemplo, que para la gente que nos está escuchando, que me enseñó la doctora Herrera, era al lado del paciente, con la ficha al lado, estando en la sala desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que duran las jornadas de los Bien internos que peinado. están en formación. Por supuesto, siempre ahí, siempre bien vestida, independiente que yo no haya dormido nada el otro día, tenía que estar con sus labios bien pintaditos, los hombres ahí bien pinteados, etcétera. Pero la verdad es que cambió, y el cambio yo creo que yo le contaba a la doctora tras bambalinas que todavía no es posible medirlo. Ha habido un impacto en lo emocional de nuestros estudiantes, ha habido un impacto desde lo académico, y también los que nos dedicamos a la docencia también tuvimos que cambiar la forma en que hacemos docencia. El primer cambio fue que las generaciones que tenían que entrar a hacer prácticas profesionales o pasantías clínicas vieron abruptamente interrumpidas estas actividades que son vitales. O sea, los que nos formamos en salud es impensable, ¿cierto?, no estar al lado de un enfermo. No Hay muchas, auscultar.
no auscultar los Correcto. pulmones. No, yo no logro entender cómo se hace la telemedicina sin auscultar o tener un aparato que nos permita escuchar los latidos del corazón, escucharlos, ni siquiera ver el monitor, sino que Correcto. tocarlo. Claro, Y algo tan sensible, doctora, como eso que los que nos gusta la medicina interna o la medicina en general y que la gente en sus casas siempre valora mucho, que tiene que ver con este concepto casi popular del ojo clínico. La única manera de entrenarse y identificar, decir, oye, esto, lo más probable que sea esto, desde el punto de vista semiológico y no estar llenándonos con exámenes, que eso también es un error clínico porque nos puede inducir a sesgo, es la visualización del enfermo. Es visitar al enfermo, es tocar al enfermo, es conversar con el enfermo. y con la familia. Y con la familia, por supuesto, que es un ámbito que en estos momentos es altamente demandado porque todavía seguimos con unas restricciones de visitas, porque obviamente la pandemia no ha finalizado. Entonces, la docencia cambió, se virtualizó. Eso hizo que todo se volviera mucho más concreto, mucho llevado a la teoría, pero estamos aún falentes, creo yo, de procesos prácticos, aun cuando las universidades, yo fui testigo inicialmente cuando todavía trabajaba acá en la UNAP, en Concepción, y bueno, y en Santiago igual, desarrollaron estrategias de simulación, se desarrollaron estrategias de teleconsulta con pacientes simulados, con actores simulados, pero la verdad es que todavía no logramos esa fidelidad 100% para llevar ese proceso a un desarrollo completo de la atención, desde cómo nos enfrentamos a un paciente, desde cómo lo saludamos. O sea, yo creo que eso es altamente relevante para el desarrollo de un profesional clínico, independiente de si es ser internista o no. Exactamente, y tú que has trabajado en la UCI, se conoce estudios en los que la primera mirada del doctor cuando entra a un box de UCI es al monitor y no al paciente, y eso es una cosa tremenda porque tenemos que ser capaces de mirar siempre primero al paciente. Bueno, yo te diría que nos enseñaron muchas cosas estos años, imagínate, años de pandemia, más de 3 ya, en las que nos humanizamos en parte, porque antes teníamos mucha distancia a utilizar medios como tecnológicos, por ejemplo, para comunicarnos tanto con los pacientes como con sus familiares, pero tuvimos la obligación de humanizar la medicina en el sentido de permitirle mirar por una videollamada la situación, en la condición en que estaba ese paciente a su familia, cosa que tampoco fue perfectamente bien recibida siempre, porque uno no tenía la certeza de a quién le estaba llegando ese mensaje, a quién le iba a quedar ese video, si iban a mal usar esa imagen del paciente. No, aquí hubo muchas situaciones en que incluso para felicitar el éxito de un paciente, un doctor subía una foto y el familiar decía, no, yo no he dado la autorización. Pues todo para abajo. Así es que hemos estado aprendiendo de cómo relacionarnos con las familias, pero también hay una emocionalidad detrás en la que no estábamos preparados para que todo estuviera encerrado en un box, para que tener que cambiarnos de ropa, trabajar en esas condiciones adversas, elevar el tono de voz en las UCIs. Eso a mí es una de las cosas que Sí, más me, me, me sofocó durante todo este tiempo, porque para nosotros la UCI era como entrar a la biblioteca, sí, a una iglesia, bien calladito para escuchar el monitor nomás, y ahora por cualquier cosa era el grito. Entonces creo así que es. realmente nos merecemos más que un aplauso, querida Consuelito, y yo te pido disculpas si fui una profesora pesada en el programa, pero yo creo que era No. necesario como apretar unas tuercas y seleccionar los mejores. Y tú, claramente, tú, Iván y Pato Brunet, son gente que está en mi corazón y que quedó para siempre, ¿cierto? Como si fueran realmente mis hijos. Estamos hoy día conversando con la doctora Consuelo Conejeros en aquí, @ de Vox Radio en Salud para Todos. Vamos a ir cortito a una pausa comercial y volvemos de inmediato. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.